Si hay tanta comida en el mundo, ¿por qué hay tanta hambre en él? Porque no la hay donde tiene que estar. Pero ya no hay tanta hambre. En realidad, eh, los sitios donde hay hambrunas más dolorosas, generalmente el problema es que hay una guerra que impide que se llegue con ayuda a alimentar a esas personas. Pero el problema es conseguir que en cada lugar se pueda producir comida suficiente para que no tengas que transportarla. Entonces, Estados Unidos tiene una gran excedente eh, agrícola, digamos de arroz. Bueno, pues mandas arroz a los lugares más pobres de África. Todos los días, para 3 comidas al día, ¿durante cuántos años? ¿Quién lo paga? ¿Quién paga el trabajo de los que mueven eso? ¿Quién paga el trabajo de los que lo cultivan? ¿Quién paga los transportes? ¿Quién paga la distribución una vez que cruzaste el Atlántico? Es decir, el hecho de que sí aquí hay mucha comida y aquí hay poca no se resuelve llevando esta comida para acá. En casos de emergencia sí, en casos de desastres naturales, por supuesto que sí. Pero en general ese traslado de un lado al otro no puede ser la norma. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Analizar la realidad de cada país y trabajar con ayuda de la biotecnología, que esto es lo que no quieren los que sí se alimentan bien, ¿eh? Los que sí se alimentan bien son los que se oponen a esto. Y ayudar a que esa gente sea autosuficiente con la ayuda de la biotecnología, porque si en este momento no es autosuficiente es porque sus métodos tradicionales de cultivo, las especies que están cultivando, la climatología que tienen, no se combinan de manera adecuada para dar alimento suficiente para todas las personas que viven allí. Entonces necesitas una intervención, obviamente tecnológica, pues no sea caprichosa y se me ocurrió ayer mientras estaba dormido, una intervención tecnológica, política y social adecuada para darles las semillas necesarias, las especies necesarias, las técnicas necesarias de cultivo, las técnicas de riego, bombas de agua y conocimiento de la realidad que tienen para que puedan producir su propia comida. Pero esto la derecha no lo quiere, perdón, el pseudoecologismo no lo quiere, el postmodernismo no lo quiere, cree en la agroecología y cree que si la gente planta hoy, como en el siglo XVII, pues va a comer todos. En el siglo XVII la gente tenía mucho más hambre que hoy en 2024. Pues esa es la triste realidad. Eh, es la urgencia de hacer que sean autosuficientes en los alimentos básicos todos los seres humanos. Pero si tú creas un transgénico maravilloso y lo quieres llevar a África, donde va a florecer y le va a resolver los problemas a la gente, que hoy planta algo que las plagas se comen y que no rinde bien porque no coincide con las características del suelo, de los nutrientes y del agua que tienen, van a venir corriendo gente como Bandana Shiva y otros loquitos pseudoecologistas a decirte, ay, no, no hagas eso porque eso es, los transgénicos son malísimos. ¿Y por qué son malísimos? Porque yo lo digo. No, no, pues si los estudios dicen que no son malísimos, son buenísimos. No, 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 es colonización. Pa, pa, pa. Y entonces, no, que se mueran de hambre. Eso es lo que les gusta. Que los otros se mueran de hambre, pero considerándolos, eso sí, los ecologistas, absolutos héroes.